Queridos amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer este programa. Amigos, estamos iniciando una nueva etapa del programa y esperemos que sea de su agrado, que les dé toda la información que puedan conversar en familia para tratar de solucionar problemas de salud, educación, cultura y entender a nuestro propio cuerpo. Que lo disfruten. Bienvenidos queridos amigos, muchísimas gracias. Me van a disculpar un poquito, aprovechando que estoy con un médico otorrinolaringóloga, la doctora Jimena Banda. Voy a decirle que estoy un poquito mal de la garganta para ver, después me hace un chequeíto porque estoy medio disfónico. Vamos a ver, queridos amigos, hoy día en nuestro consultorio de oído, nariz y garganta tenemos el tema de otitis externa. Aunque parezca mentira, una inflamación del conducto auditivo externo puede ser realmente un drama, especialmente porque esto suele suceder en niñitos muy pequeños. Y un dolor de oído es tremendamente sufrido. Si a uno le duele la barriga, al menos uno puede hacer así y algo te va a calmar. Pero ¿qué haces si te duele el oído? Y menos si eres una criatura de 2, 3 años. El dolor es intensísimo y además produce un llanto que da mucha... o sea, te acongoja de verdad. Es una situación, una carita de sufrimiento que ahora vamos a comentar alguna forma, algún truco, pero es motivo de consulta en urgencias en muchas oportunidades. Nos referimos a la otitis externa y para eso tendríamos que analizar las partes del oído. Doctora, hablando primero de las partes del oído, existen 3 tipos de otitis, o sea, hay 3 partes en el oído. Sí, ya lo habíamos mencionado en otros temas, ¿no? Siempre es bueno recordarlo para que fijemos. Sí, el oído externo está compuesto por pabellón y conducto auditivo, luego está el oído medio con la cadena de huesecillos, la trompa de Eustaquio, y el oído interno con la cóclea y el vestíbulo y los canales semicirculares, ¿no? Que ya eso está dentro de una parte más interna del hueso temporal. Casi en contacto con el cerebro. Sí, ya cerca al cerebro, ¿no? Y al nervio que interpreta los sonidos que recibimos. Sí, ya ahora, profundo. el pabellón es la oreja. Sí. La oreja no es el conducto, ¿no? Pero la oreja tiene una forma que es como un parlante, no sé si se dan cuenta, es como un embudo y tiene una forma especial para poder captar esos sonidos. Sí. Entonces está tan bien hecho el ser humano, vamos a decir, que es una cosa impresionante. Sí. ¿Le parece, doctora, si vamos a las imágenes para explicar mejor? Ya. Muy bien. Adelante, por favor. Vamos con la primera imagen, señor director. Muchísimas gracias. Para explicar nuevamente, esta es la oreja, no es el oído. ¿De acuerdo? El oído empieza acá. Está. Y yo voy a hacer esta parte, doctora. Este es el conducto auditivo externo, el oído externo. Y evidentemente esto está inflamado, debería ser color rosadito. Pero acá lo vemos rojo, irritado, congestivo, que no pasan los sonidos. Y este viene a ser ya el tímpano. Pero a partir de acá se lo dejo, doctora. Ya. Claro, esto es ya la parte del oído medio, que empieza con la membrana timpánica, la cadena osicular, la mastoides para la parte posterior y la trompa de Eustaquio que conecta a la nariz. Y ya en la parte más interna del hueso temporal está la cóclea, el vestíbulo y los canales semicirculares, que tiene que ver con el equilibrio y esto con la audición, ¿no? Pero esto es muy importante para la conducción, como mencionó el doctor en las primeras partes, cuando sirve como un amplificador, ¿no? Entonces por ahí vienen las ondas sonoras mecánicas, acá ya se transforman en eléctricas, ¿no? Pero si a este nivel hay una inflamación o obstrucción, pues esas ondas no van a poder generar
ir correctamente. Entonces el paciente tiene también pérdida auditiva en esta transitoria, se han inflamado ¿no? tanto las paredes no deja que pasar. no deja pasar el sonido. Incluso puede haber lo que se conoce como el tapón ceruminoso, ¿no es cierto? Que se instala acá y el principal enemigo, doctora, de esto, y acá tiene que quedar clarísimo, es el bendito hisopo, doctora. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el paciente puede ser formador de cerumen y tiene acá un tapón y uno empieza, es que es la causa más frecuente de otitis, empieza a manipular, a tocarse y lo empieza a hundir, porque estos tapones se van formando en la zona de las glándulas, que en realidad es la zona más anterior. El tapón no tiene por qué aparecer al fondo, pero termina apareciendo acá porque lo empiezan a empujar. Entonces, tanto esos microtraumas generan inflamación, edema, y obviamente si hay manipulación, mayor manipulación, entran las bacterias alrededor del tapón, alrededor de todo se inflama, ¿no? Se hace como un conglomerado de cosas muy feas, de verdad. El paciente sufre, o tuve un caso de una paciente que sus primos vieron estos productos por internet, que son como unas aspiradoras, y dijeron, bueno, hay que sacarte del tapón. Estaban jugando, creo, a hacer otorrinos, ¿no? En casa. Introdujeron ese aparato y ella llegó con su tapón y una otitis externa muy severa porque lo inflamó, se infectó y ya se le estaba inflamando también la parte anterior del pabellón, porque el pabellón también puede afectarse en casos severos. Y hacer una celulitis, ¿no? Doctora, severa, ¿no? Una pericondritis, ¿no? Una otitis externa difusa, cuando ya se complica, ¿no? O tuve un caso de un paciente que era mayor, pero nunca se había evaluado también del oído, le molestaba, pero lo dejaba pasar, y el tapón de cerumen creció tanto que empezó a hacer fisuras en toda la parte del conducto, se infectó, ahí recién fue, y cuando lo evalué, o sea, le tuve que sacar como una masa enorme, y todo estaba irritado, inflamado, ¿no? O sea, primero bajamos esa inflamación, de ahí lo sacamos, ¿no? Pero tremendo. fue causa Ahora, de eso. El cerumen sale solo. Claro, el cerumen solito. Y además de acá a acá, y cuando uno duerme para cada lado, el cerumen tiene unos pelitos además que lo van expulsando. Si uno introduce un hisopo, lo que va haciendo es taponando ese conducto, inflamándolo e irritándolo. Sí. Doctora, vamos a ver unas imágenes de otoscopía, cuando el doctor le pone una luz en el oído y se puede ver. Esto es, así no se ve, ¿ya? Así no se ve, porque esto está tan inflamado, doctora, que esta es una típica otitis que puede presentarse especialmente en niñitos. Sí, este es el conducto auditivo externo, como vemos está recubierto de piel. Es una de las pocas cavidades que tenemos dentro del cuerpo que tiene piel, como, ¿no? Recubriéndose. Entonces esa misma piel, como tiene estos folículos en la parte anterior, es fuente de bacterias y uno empieza a manipular, ¿no? Entonces ahí empiezan a infiltrarse, se altera la flora, y empiezan a crecer los microorganismos y generan estas infecciones, ¿no? Pueden ser otitis externa infecciosa y no infecciosa también, ¿no? Porque a veces también hay causas alérgicas que pueden ocasionar mismo edema sin necesariamente infección, ¿no? Pero esto es claramente infeccioso porque ya hay mayor eritema, que es exudado enrojecimiento. También un poquito. Hay exudado, y rojo, irritado, congestivo, itis. Inflamación. Vamos a ver otra donde vamos a poder ver una normal, porque expliquemos la normal, doctora, porque así se debería ver. Miren el cambio de color, rosadito, pálido, así debe ser, ¿no? Claro, porque es piel, ¿no? Como hemos visto, entonces la piel se debe ver como nuestra piel, tal cual, ¿no? De un color pálido, y vemos el tímpano al fondo. Esa es la membrana timpánica, el tamborcito del tímpano. Y eso se debería ver. Sí, esto es un oído derecho, por ejemplo, por la posición del martillo, ¿no? Entonces, estamos viendo un oído derecho, sano, pero esto ya es un oído donde no podemos ni siquiera ver el tímpano, ni siquiera entrar, porque todo el conducto está inflamado. Está inflamado. Todo esto, miren ustedes, colorado, rojo, irritado, y lo más probable es que esto haya sido microtraumas. Sí, microtraumas, humedad, son factores de riesgo. El cerumen propio, ¿no? Cuando lo manipulamos, porque el cerumen como tal es antibiótico, ¿no? Pero si empezamos a manipularlo se va formando más y eso pues es lo que... Y pueden haber infecciones diversas, doctora, bacterianas y hasta hongos. Sí, también hay cuando hay mayor secreción como esta de acá, pero en abundancia blanquecina, estamos ante una cándida, o a veces también forman como ecosistemas internos negritos, son los aspergillus, ¿no? Al final
todo eso, cuando es micótica, limpiamos. Tenemos que limpiar y dar gotas ópticas, ¿no? Tópico. Acá llama la atención algo, doctor, esto yo lo he visto alguna vez, esto suele a veces operarse cuando crece mucho, porque resulta que esto sucede en personas que se sumergen, los buzos, los nadadores, los que corren tabla, los que cambian bruscamente la temperatura del oído. Explíquenos un poquito, doctora, qué es lo que estamos viendo, porque esto no es normal. Sí, bueno, esto es se llama osteoma, que son tumores benignos de la parte ósea. El conducto auditivo externo, así como la nariz, también tiene una parte de cartílago, que es la parte más anterior, 1/3, y los otros 2/3 son hueso, ¿no? Entonces, y recubiertos con piel. Entonces, cuando esta piel está en contacto a aguas marinas, sobre todo, ¿no? Empieza a haber como una reacción, ¿no? El cuerpo empieza a protegerse. Defenderse, claro. Claro, se protege, ¿no? Si estamos constantemente, o sea, protege el tímpano. Entonces, no ve otra forma que protegerse que empezando a crecer más, ¿no? Es una reacción de protección y empieza a tapar para evitar que el agua pues entre directo aquí, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Pasa que a veces estos pacientes que tienen osteomas, o sea, de por sí ya la cavidad se reduce y a veces son formadores de cera para su mala suerte. Entonces se acumula y encima usan hisopo, o sea, lo empujan y se les mete por aquí, ¿no? Y luego, si crece más, empieza a tapar y se manipulan más o tienen otros osteomas, se lo infectan, ¿no? Y sacarlo, de verdad que es bastante trabajoso, ¿no? Laborioso. Hay que hacerlo a veces con cámara y lo vamos derritiendo, ¿no? Es todo un trabajo ahí sacarlo, por eso es importante cuidar el oído, ¿no? Cuidar el oído, y si uno protegernos. hace esos deportes, Sí, incluso se protegernos. pueden preparar siliconas especiales para hacer tapones de oído cuando uno hace ese tipo de actividades deportivas. Sí, ahora hay a medida varios protectores en casas auditivas se hacen, ¿no? A medida para evitar esto, ¿no? Que el agua llegue aquí, porque Perfecto. a veces no lo hacen. Sí. Gracias. Adelante, por favor. Gracias. Muy bien, doctora. Vamos a ver, otitis externa. El tratamiento en realidad viene a ser dependiendo de la causa, ¿no es cierto? Pero el dolor, yo tengo alguna experiencia, he echado anestésico para ojos, doctora, ¿ya? Gotitas que se ponen cuando van a hacer un procedimiento Claro. los oftalmólogos, y cuando un bebito está llorando por dolor de oído, le juro que puede ayudar muchísimo, porque 2 gotitas de este anestésico local funcionan en una criatura. Funcionan y es impresionante cómo en 2 minutos el niñito deja de llorar. Sí, calman. Los anestésicos tópicos a veces nos ayudamos cuando hay casos donde sí tenemos que limpiar y a veces no podemos esperar, ¿no? Cuando tenemos que limpiar ponemos anestesia para poder aspirar, ¿no? Todas estas secreciones, sacarle, que el tratamiento llegue mejor. Porque a veces no sirve dar tratamiento cuando hay mucha pus, no va a ser el mismo efecto, ¿no? Entonces ahí vamos manejando y usamos los anestésicos tópicos. Las gotas están indicadas, hay un montón de gotas, doctora. Lo que pasa es que a veces la automedicación en farmacias también puede equivocar las gotas. Echar, por ejemplo, sustancias corticoides en plena infección no es lo más indicado. Bueno, que lo apliquen, pero yo digo que les expliquen cada cuántas horas y 5 días, ¿no? O sea, mínimo, porque a veces se lo aplican una vez y ya les pasó y lo dejan, y eso genera resistencia, ¿no? Porque los gérmenes hay que combatirlos tal cual. ¿Se deben tapar, doctora, los oídos? No, de preferencia, en realidad de preferencia siempre es evaluarse con un especialista. Totalmente. Y dice, sí, ya me calmó, pero nunca sabemos la causa. ¿Cuál fue una otitis? No se sabe, ¿no? O fue otro tipo de patología. Siempre es mejor ver qué está pasando ahí, porque a veces hasta hay tumores como colesteatomas que van creciendo y los pacientes no lo saben por estar automedicándose. Nunca se evalúan, ¿no? Vale la pena, y además ningún dolor de oído es normal. Vamos a decir algo así. Quedarse sordo o pérdida aguda de la audición tampoco es normal. Ese momento es ideal para acudir a una cita con un médico especialista. Este ha sido nuestro consultorio de otorrinolaringología, la doctora Jimena Banda, del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, queridos amigos.
Hola amigos, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en nuestro programa y por recibirnos en sus hogares. Ojalá se pueda compartir la información que vamos a dar el día de hoy sobre una de las inflamaciones más frecuentes que existen. Se trata de la conocida infección respiratoria alta. Ya vamos a entrar en detalle qué parte de la zona del aparato respiratorio es la que se inflama. Y usted se va a dar cuenta que quizás todos en su familia alguna vez la hayan tenido. Pero estamos entrando en nuestro consultorio de pediatría porque justo es un buen momento para orientar a las mamás de saber qué hacer ante esto que es tan, pero tan frecuente. Nos acompaña la doctora Pirina Gutiérrez, médico pediatra del Hospital Nacional San Bartolomé, para hablar de faringitis. ¿Quién no ha tenido una faringitis? En este momento creo que estoy con faringitis. Sí. Bienvenida, Pirina, muchísimas gracias. Sí, la faringitis es casi la consulta diaria, ¿no? Entonces, para nosotros es pan de cada día y especialmente me gustaría recalcar en que la mayoría de las faringitis son de origen viral. Entonces, mamá, papá, no se estresen en demasía. Los procesos virales también causan fiebre. Usualmente las fiebres en los procesos virales son de 3 a 4 días. Más allá de eso es mejor estudiarlo. Pero la mayoría de las causas, por no decir el 80%, 90% son virales. Así que hay que tener mucha paciencia en ese sentido. Ok. Uno le puede decir a un adulto, ya, té con limón y gárgaras y algo para la fiebre, el malestar general. Pero a un niño de 3 años con faringitis no va a querer comer, va a estar llorando, va a estar berrinche, se va a sentir incómodo, y si tiene fiebre y si tiene dolor de garganta, es un problema que se agranda por lo difícil del manejo del niño. Y justo estamos viendo acá una tremenda faringitis con un crecimiento amigdaliano también que llama la atención, úvula crecida y está todo inflamado. Y eso corresponde a la faringe. Exacto. Acá quería mencionar algo. Esta imagen de acá corresponde a una faringitis bacteriana, ¿sí? Entonces eso es muy diferente. La faringitis, estas lesiones aquí como satélites puntiformes son características del estreptococo beta hemolítico, que es el principal causante dentro de las bacterias, el principal causante de las faringitis bacterianas, ¿no? Hasta un 40% de todas puede tratarse de esta bacteria. O sea, sin embargo, hay faringitis no es la más común. Virales, que son el 80%, digamos, más o menos 70-80%, y hay un grupo que son bacterianas. Exacto, sí. Y hay que saber diferenciarlas, ¿no? Eso es mucho ojo clínico, pero a veces la mamá llega a la consulta y le dice, doctora, yo sé que mi hijo tiene faringitis porque yo le vi de la garganta y está todo blanco. Y nosotros, ya. Bueno, si la señora vamos a examinar y efectivamente evidencias ahí el exudado que tiene el niño en la faringe, en las amígdalas, y tú puedes concluir que es una faringitis bacteriana y reinicias el tratamiento antibiótico, ¿no? Esto puede ser un poco más confuso para las mamás, pero sí se trata de una faringitis bacteriana. Sin embargo, las faringitis virales también se pueden ver rojas solamente, pero no tienen esos puntos característicos como esa mancha. Y es sobre todo el exudado, ¿no? O sea, hay una sustancia, o sea, llega a haber pus en la garganta. Sí, se logra ver pus. Y lo característico, o bueno, las diferencias, como para más o menos orientar a los padres de familia que acá nos ven, es si un paciente está cursando con un proceso viral previo, digamos, está con rinorrea también, o sea, con secreción nasal, el niño ha estado también con deposiciones líquidas, diarrea, si el niño presenta un estado general adecuado, pero por momentos se pone decaído porque le duele la garganta, ¿no? Es probable que se trate de un proceso viral, a diferencia de la faringitis bacteriana, que suele ser súbita. O sea, de la noche a la mañana el niño dice, me duele mucho la garganta y empieza con la fiebre, puede tener incluso una adenopatía, o sea, un ganglio inflamado, exacto, usualmente es unilateral, pero son ganglios inflamados grandes, y no está asociado con procesos virales que podrían también presentarse a la par, como diarreas, ni tampoco secreción nasal, no tienen tos, ¿no? Eso es ya más... orienta más a pensar de que se trata de un proceso bacteriano como tal, ¿no? Y este de acá sí necesita tratamiento antibiótico, ¿no? Ahora, sí es importante mencionar que
si bien existe cierta duda por parte de los padres cuando llegan a los pediatras porque piensan que todos necesitan el antibiótico, hay que recordar que todos los antibióticos tienen efectos secundarios. Entonces, van a barrer toda nuestra microbiota intestinal, van a generar incluso algunos de ellos efectos adversos como diarreas secundarias a los antibióticos, incluso hasta rash, ¿no? Entonces, si no es necesario, si el pediatra no se lo recomienda, no se lo indica en ese momento, por favor, no se automedique, ¿no? Incluso algunas personas van antes a la farmacia, consultan sin haber examinado al paciente ni nada y ya están tomando antibiótico y eso no está bien. Totalmente de acuerdo, estamos generando una resistencia bacteriana asombrosa. Lo que ha sucedido en los últimos 20 años ha sido que los gérmenes han se especializado mejor contra los antibióticos que lo que nosotros hemos fabricado antibióticos contra los nuevos gérmenes. Sí. Es carísimo el tratamiento después y además uno puede esperar un poquito para dar antibiótico. No debe ser tu primera elección. Exacto, y justamente en eso recae el seguimiento del paciente, ¿no? Y aconsejar bien sobre los signos de alarma. Siempre indicarles a los papás que usualmente los procesos virales, como mencionaba inicialmente, van a estar acompañados de un proceso febril, pero 3 días, 4 días más allá de eso ya no se suele presentar, ¿no? Y igual si hay alguna duda o el niño permanece febril, es mejor que vuelva a ser examinado por parte del especialista para que se determine exclusivamente de qué se trata, ¿no? En todos los casos o en los que uno sospeche una faringitis bacteriana, ¿se debe hacer un cultivo o ya se maneja empíricamente tomando en cuenta la frecuencia de qué bacterias son las que están presentes en esa faringitis? De manera empírica, nosotros sí iniciamos el tratamiento antibiótico cuando sospechamos que se trata de una faringitis por estreptococo, ¿no? Ahora, tal como ya se sabe, el estreptococo tiene que ser manejado porque es una bacteria y de manera posterior podría presentar complicaciones graves, ¿no? Si es que no se trata a tiempo. Entonces sí es importante que al menos, no necesariamente por la emergencia llevar al paciente, pero sí sacarle una cita, si es que tiene algún proceso de faringitis, sacarle una cita por pediatría para que sea evaluado. De acuerdo. Y acá hay otra cosa, el abandono del tratamiento también es un problema. Exacto. O sea, está mejor, ya no le doy. No es así. No, el tratamiento por faringitis dura 10 días. O sea, yo entiendo que se va a recuperar el niño y el semblante incluso va a mejorar y la fiebre va a parar a unos 2, 3 días de haber recibido el antibiótico, pero el tratamiento son 10 días para evitar las complicaciones posteriores que pueden ser Se tiene que erradicar, daños. pues. Sí. Ese germen se tiene que erradicar. Entonces piénselo bien antes de suprimir el tratamiento, ¿de acuerdo? Y además vienen ahora en ricos sabores. Es verdad. Vienen en ricos sabores. No es tan difícil dar este tipo de antibióticos en los niños, es la verdad. Así que, amigos, ya lo saben. Si hay alguna duda, no dude usted en consultar a su médico pediatra. Muchísimas gracias a la doctora Gutiérrez. Gracias, queridos amigos, a ustedes. Hola, bienvenidos a todo el Perú, en sus 24 regiones, también a nuestros amigos del Callao. Gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Queridos amigos, vamos a entrar a nuestro consultorio de traumatología. Y con un tema sumamente importante, pues se trata de lesiones frecuentes, más aún si uno hace mucha actividad física exigente o simplemente no está acostumbrado a hacer ejercicio y de un momento a otro decide jugar la pichanguita de los sábados, que en realidad no es lo más aconsejable, sobre todo si uno no está habituado al deporte regular, a la actividad física cotidiana. Para hablar de traumatología, evidentemente necesitamos la presencia de un médico especialista. El día de hoy estamos muy bien acompañados del doctor Yuri Mauricio Ochoa, médico traumatólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo, para hablar de lesiones meniscales en rodilla. Y no es poco frecuente que alguien te comente, como médico eventualmente, te dicen, doctor, estoy con los meniscos. Sí, yo también le digo, porque todos tenemos meniscos.
El tema es cuando hay la enfermedad meniscal, las lesiones de los meniscos, porque todos tenemos los meniscos y están ahí para algo. Y esa es justo mi primera pregunta para el doctor Mauricio. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar acá. Tony, encantado de estar en tu programa. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, los meniscos están ahí, son parte de la estructura de la rodilla y están ahí por algo. Sí, por supuesto que sí, es una estructura muy importante, sobre todo en la articulación de la rodilla. La parte distal del fémur es redonda, la tibia es plana, entonces el objetivo básico del menisco es ayudar a la congruencia entre las dos estructuras. Le da amortiguación. Que coacten. Exactamente. Que tengan la misma forma para que no haya el golpe y no se desgaste la rodilla con el tiempo. Rápidamente. Son como cojinetes, pues más o menos una especie de cojinetes cartilaginosos. Correcto. ¿No es cierto? Son cartílagos protectores. Y claro, cuando uno tiene una lesión de un menisco, se trastorna esta articulación y se sobrecarga para un lado o se sobrecarga para el otro. Y también, al dañarse el menisco, actúa como una estructura ya anormal, como si estuviera una piedra en el zapato. Una piedra en el zapato a la larga te puede producir una herida. Un menisco roto va dañando el cartílago articular y al final va a generar un daño final en esa articulación. De acuerdo. Entonces, estos cartílagos probablemente con el tiempo es que van perdiendo su grosor, su capacidad, comienzan a adelgazarse por el mismo deterioro, por la vejez, etcétera. Comienzan, que eran perfectamente unos muy buenos cojinetes y poco a poco van haciendo así, van perdiendo vitalidad hasta que puede llegar un momento por procesos de artrosis, de degeneración, el mal uso de la rodilla, el abuso de los problemas en la rodilla, y ahí es donde comienza el principio del fin de una articulación que era perfecta. Sí. Pero hay que separar siempre las lesiones meniscales traumáticas que se ven mucho en la práctica deportiva de las rupturas degenerativas, que es parte global de ese proceso de desgaste de una articulación en una artrosis, que son dos patologías diferentes. La primera en un trauma agudo, ¿no es cierto?, de un movimiento brusco de la rodilla, y la secundaria y la degenerativa por un proceso progresivo de daño articular. De acuerdo. Ahora, claro, la persona que sobrecarga sus rodillas, ya sea por una enfermedad que ahora es pandemia, que viene a ser la obesidad, una persona que no debería cargar los 120 kilos, sino 90 u 80, ¿no? Y está sobrecargando su rodilla y va a desgastarla. Pero también tenemos pues los casos, por ejemplo, de una joven Cecilia Tait, ¿no?, que salta todo el tiempo 50.000 veces al día para entrenar, para jugar. O, por ejemplo, el tenista Rafael Nadal, por ejemplo, y claro, sufren de más jóvenes estos problemas degenerativos de la rodilla. Evidentemente, el deporte, decía uno de mis maestros, es salud para el corazón y los pulmones y es trabajo para los traumatólogos. Y una lesión, ¿no es cierto?, muy frecuente por desgaste, ¿no es cierto?, es la rodilla. Es la rodilla. ¿Y qué movimientos, doctor? Justo tenemos en pantalla, usted se puede fijar en la pantalla, por ejemplo, ahí vamos a ver qué movimientos son los peores para los meniscos. Todo fenómeno torsional, cuando uno deja la zapatilla o el chimpún fijo en el piso y hace un giro brusco, ¿no es cierto?, de inflexión de rodilla. Ahí es, para simplificarlo, el batán es una piedra redonda sobre una piedra plana. Si usted gira, va a moler. Exactamente hace la parte distal del fémur, va a moler la estructura meniscal y ahí es cuando se generan las lesiones traumáticas. Y eso es, pues, parte habitual del deporte, más aún si uno tiene chimpunes con cocos que te clavan más en la rodilla, ahí, ¿no es cierto? Te clavan, generan un punto de apoyo y el otro es torsión. Exactamente. Pero ahí vamos, ¿no es cierto?, al tipo de calzado que debemos utilizar. O sea, es parte de la educación del deportista. Cada piso
tiene un calzado ideal para practicar el deporte. Si no utilizamos adecuadamente un calzado, o sea, el riesgo de lesionarse va a ser mayor. Hasta para hacer ejercicio cotidiano. Por supuesto. Porque se requiere amortiguación. Nuestras rodillas realmente agarran un peso muy importante y nos mantienen el eje pegado a la tierra, ¿no es cierto? O sea, entonces eso es un asunto que incluso para caminar, a usted le dicen, señor, camine media hora, 45 minutos todos los días. Si no usa un buen calzado, el taca, 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 al final puede tener consecuencias. Porque caminamos en piso duro, cemento, asfalto, entonces eso va a ser un trauma cotidiano. Si tenemos sobrepeso, con mayor razón. De acuerdo. Doctor, incluso yo, tengo que decirlo alguna vez, he de alguna forma promocionado el uso de colágeno ingerido o de suplementos de colágeno, y lo hemos hecho especialmente para prevenir procesos de sarcopenia a partir de los 50 años, como un enriquecimiento de la comida habitual. ¿Tiene alguna base científica esto? Porque tengo entendido, doctor, que ahora se suele, dentro de tratamientos específicos, incluso inyectar vía intraarticular colágeno asociado a otras cosas, plasma rico en plaquetas, etcétera, como regeneradores, aunque entiendo que es difícil. Sí. El cartílago es una estructura anatómica muy noble, pero muy fácil de dañar. Lastimosamente, la celularidad, la cantidad de células que tiene es ínfima, y dentro de estas, una célula que es el condrocito, que la que generaría cartílago, es el número más ínfimo que tenemos. Por lo tanto, si hay algo que supera la degeneración a la formación, siempre este cartílago se va a destruir. Y realmente hoy en día no tenemos nada capaz de regenerar el cartílago articular. La artrosis, el tratamiento de la artrosis es un tratamiento sintomático. Al paciente le duele y tenemos que darle diversas alternativas para manejar su dolor. Analgésicos, educación, terapia física, inyecciones intraarticulares de diversos tipos, pero el objetivo es controlar el dolor hasta un punto en que el paciente va a decir, pues ya no va más mi tratamiento médico, y optaremos por otro tipo de tratamientos quirúrgicos en general. De acuerdo. O sea, si hay una piedrita en el zapato, probablemente el tratamiento quirúrgico es limar esa piedrita, que no siga dañando el siguiente cartílago, o a veces incluso, doctor, tengo entendido que se puede retirar el cartílago porque ya está demasiado dañado. Y no tenemos prótesis de cartílago, habría que cambiar toda la rodilla. Correcto, sí, definitivamente. Entonces, frente a eso ya están los reemplazos articulares. Están los reemplazos articulares, que no solo es cambiar la rodilla, es cambiar la parte de abajo, la parte de arriba, y poner medio biónico, pues, ¿no? Y sale una, así como hay prótesis de caderas, hay prótesis de rodillas, últimamente prótesis de hombros. Sí, correcto. O sea, prótesis de tobillo. En rodilla en particular, tenemos las alternativas de solo recambiar un área de la rodilla, que se llaman las prótesis unicompartimentales. Ok. O sea, hacer la mitad de la parte de la tibia y la mitad del fémur. Ese es por cierta indemnidad de la parte del fémur, que no está tan dañada como la parte de abajo. Es cuando solamente hay lo que se llama la artrosis de un área compartimental de la rodilla. Entonces, Doctor, da la posibilidad. Lo invitaría a pararnos para que nuestros amigos de casa entiendan dónde están ubicados y cuáles son los tipos de lesiones, porque hay una ruptura parcial, ruptura total, ruptura con desplazamiento, y hay características muy significativas para los médicos que evalúan una rodilla. Esto sí, también quisiera hacer una aclaración, especialmente para los médicos jóvenes. Uno, cuando va a evaluar una rodilla, la parte más importante quizás sea el examen físico. Y no simplemente pedir rayos X o pedir una tomografía sin evaluar al paciente. Más de medio diagnóstico, doctor, está en el examen físico que uno puede hacer. Totalmente correcto. Hoy en día, muchos de los médicos se han olvidado que los estudios de imágenes son estudios de ayuda diagnóstica.
que si no tienen representación clínica, no tienen realmente valor diagnóstico. Si mi paciente le duele en la parte interna y la resonancia me muestra aparentemente una lesión en otro sitio, de repente no es realmente la lesión que estamos buscando. Es por eso que la clínica siempre va a ser mandatoria. Totalmente de acuerdo, y eso es algo que tiene que refrendar los médicos jóvenes. Están un poquito muy acostumbrados a respaldarse en las imágenes sin una evaluación, porque hay movimientos típicos y además está, doctor, en esto de los meniscos, hay un crack característico o incluso hay se atraca, ¿no es cierto? Eso es muy característico de las lesiones meniscales. En el momento, por ejemplo, que un deportista giró bruscamente la rodilla y se le quedó bloqueada la rodilla, bloqueo, sí. que no la puede llegar a extender completamente o tiene dificultad a la flexión, hablamos de un bloqueo articular y generalmente es un menisco que se ha desplazado de su posición anatómica, se ha metido al centro de la rodilla y está bloqueando la articulación. Perfecto. ¿Nos alcanza para ponernos un ratito? Por favor, doctor, acompáñeme un segundo. Me gustaría ver, esta es la típica lesión. Además, miren, justo cargando todo su peso y el señor está yendo para allá, ¿no es cierto? O sea, típico giro así violento. Ese deporte de pivotal, ¿no es cierto?, de cambio brusco de dirección que se da en gran parte de los deportes, el básquet, el fútbol, el tenis, ¿no es cierto?, hace todos estos cambios pivotales y justamente es la rodilla la que soporta a veces todo el estrés mecánico. La siguiente, por favor, rapidito, vamos a ir avanzando. Esta imagen me gusta bastante, doctor, porque es muy representativa de lo que se ve, sobre todo en una lesión que ya tiene inflamación, pues está rojo, irritado, congestivo, y además si uno ve acá, está liso y acá ya está rugoso, ya disminuyó el volumen del cartílago y lo malo es que no tiene reparación inmediata. Uno puede ponerle un montón de cosas, incluso lubricantes articulares, como le saben decir ahora, pero esto ya está dañado. Y probablemente la capacidad de regeneración de esa área sea mínima. Aunque existe esto de las células madre, doctor, que tiene mucho potencial, yo le veo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estamos agarrando células que todavía no se han diferenciado y que por ahí podrían eventualmente tener cierta probabilidad de regeneración, ¿o todavía no lo vean así? No, sí, hoy día la terapia celular está creciendo, pero la literatura es muy variable. Lastimosamente yo puedo tener un paciente que tiene una radiografía, por ejemplo, que no hay mucho cambio, pero es muy sintomático, le duele muchísimo. Sobre todo es el dolor, ¿no? Y yo voy a tener otro paciente que tú ves su radiografía y dices, ¿cómo está caminando? Y realmente no tiene dolor. Entonces, la variabilidad clínica entre un paciente y otro es muy alta. Entonces, la variabilidad de la respuesta al tratamiento médico también en la artrosis es muy variable. Eso hace que muchos de los estudios clínicos realmente en todo el desarrollo científico sea, ¿no es cierto?, muy difícil. Es subjetivo el dolor, pues, doctor. Ahí hay algo que pasa que es que a mí me puede doler, pero a él le duele más teniendo la misma lesión. Y es difícil poder compaginar todo en un trabajo científico serio, porque normalmente al paciente se le pregunta del 1 al 10 cuánto le duele, ¿no? O sea, y eso es lo que va en el trabajo científico de investigación. Doctor, tenemos que despedir, lamentablemente se nos queda cortísimo el tiempo, por supuesto me quedaría hablando de esto que es tan, pero tan frecuente, y no hemos hablado todavía del tratamiento, o sea que nos estamos quedando cortos. Pero amigos, vamos a comprometer al doctor Mauricio para hablar de tratamientos quirúrgicos meniscales. ¿Qué se hace en sala de operaciones? Afortunadamente tenemos ahora la cirugía mínimamente invasiva, donde antes se tenía que hacer grandes cirugías y ahora el paciente el mismo día se va caminando a su casa. ¿Es así o no? Sí, cirugía ambulatoria en el gran porcentaje de los pacientes. Muy bien, comprometemos al doctor Mauricio y nos despedimos de ustedes, queridos amigos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este bloque de nuestro programa.
Bienvenidos amigos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa todos los de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en IRTP Canal 7. Gracias por estar con nosotros. Amigos, vamos a hablar de un tema que es de mucha relevancia debido a los altos porcentajes de pacientes, la alta incidencia de estos pacientes que se tratan en el departamento de ginecobstetricia de los hospitales. Nos referimos aquí en el consultorio de ginecología a las hemorragias uterinas anormales. Es frecuente encontrar dentro de un análisis de sangre la hemoglobina baja. Y solo basta rastrear un poquito en una breve historia clínica con unas preguntas bien puntuales. Señora, ¿cuántos días regla usted? ¿Cuántos pañitos higiénicos usa cada vez que tiene la menstruación? ¿Cuándo ha sido la última vez que se ha tomado un análisis de sangre y hemoglobina? Nos sorprende que en nuestro país muchas mujeres entre los 25 y 35 años o 40 tengan niveles de hemoglobina cercanos a 9, 10, 11. No es raro, pero no es normal. Bienvenido, doctor José Rojas Jaimes, jefe del Departamento de Ginecobstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Sí, gracias, doctor. Sí, efectivamente, las hemorragias anormales, o sea, los sangrados que las mujeres tienen por vía genital, es una de las causas más frecuentes, quizás la más frecuente en hospitales, clínicas, consultorios particulares, etc. O sea, de anemia. Eso lleva a la paciente a la anemia, como usted bien lo dijo en la introducción. Y para que se den cuenta, las pacientes que llegan al hospital llegan con 3 de hemoglobina, con 2 de hemoglobina y llegan caminando. Y es casi incompatible con la vida, doctor. O sea, es a veces normal. Porque ha sido un sangrado tan crónico, tan lento, que el cuerpo se adapta a esa falta de oxigenación. Efectivamente, pero ya llegan cuando efectivamente ya esa adaptación ya no puede y recién van al hospital. Es una situación crónica que de repente hay que trabajarla a nivel de todas las mujeres, que cuando haya alguna pequeña alteración ya deben consultar al ginecólogo. O sea, se recomienda que todas las mujeres tengan por lo menos una consulta al año. Ni siquiera estamos hablando pues cada 6 meses, que haya una al año. Entonces ahí el médico va a ver toda la esfera ginecológica y si encuentra algo, obviamente va a tratar. Y en el punto que se refiere a la hemoglobina, obviamente es importantísimo. Aquí en el Perú, la mayoría de mujeres están, si bien al límite de lo que es la normalidad o por debajo. Tanto que hemos bajado nuestras escalas, doctor. Sí. O sea, y eso también a mí me parece un error. O sea, ya no puede considerarse normal a una mujer porque hemos tenido que bajar la escala para que todo sea más normal, doctor. O sea, eso no puede ser. Eso no puede ser, ¿no es cierto? Porque o sea, todos estos nutrientes que tiene que ver la mujer, y especialmente el hierro, son importantísimos para su desarrollo normal, para su inteligencia, para su convivir diario. De acuerdo. ¿A qué se le considera un sangrado anormal? O sea, sabemos que hay una menstruación, también llamada la regla, ¿no es cierto? Claro, una regla muy larga, por ejemplo. O sea, ¿nos puede explicar para poder entrar en detalle y poder decir, esto no está bien? Se define hemorragia uterina normal, o sea, normal, la que es normal, ¿no? La que tiene la mujer todos los años y tiene ciertas características. Primero, no debe ser más allá de 7 días. O sea, esa es la duración. En volumen, no debe ser más de, se dice, 80 centímetros cúbicos, pero esto es difícil de cuantificar eso, entonces es que la mujer no debe pasar de un paquete de toallas en el transcurso de sus... de toda su regla. De toda su regla, o quizás uno más. Claro, depende mucho también, a veces se cambia muy rápidamente, etcétera, pero supuestamente si está empapado, entonces no debe pasar, porque esa es la... Entonces, una duración de 7 días, 80 centímetros, y debe venir cada 28 más o menos 7 días. Eso es lo normal. Entonces, si hay una mujer, por ejemplo, que viene de su regla cada 26 días, moja más o menos un paquete y no hay ningún otro problema, eso es normal, porque está dentro de la normalidad.
Todo lo que está por fuera de esos límites se considera hemorragia uterina anormal. Y puede ser durante la misma menstruación o incluso fuera de la menstruación. Intermenstrual y todo. Y ahí ya hay que trabajar bastante con lo que usted dijo. Primero una buena anamnesis, un buen examen clínico y de acuerdo a eso llegar al diagnóstico. Solicitar. Claro, acá hay un problema serio. Es un poco subjetivo, ¿no es cierto? Es difícil de medir, pero es evidente que ahora, con la buena calidad de imágenes obtenida a través de la ultrasonografía, alivia mucho también la disposición diagnóstica, porque hay dos posibilidades importantes. Una, que es la presencia de miomas uterinos cercanos submucosos en el endometrio, y lo otro son trastornos hormonales. Tampoco es mucha la gran variedad de cosas, ¿no? Ya lo demás ya son cositas muy puntuales, como un problema de endometrio, etcétera. Pero tampoco es una ciencia así, digamos, que sea brutal, ¿no? Sí. Pero las imágenes sí nos están ayudando y la cosa es reaccionar a tiempo. Sí. El examen más útil para determinar si hay un problema a nivel del útero es la ecografía. Es la ecografía. Y ha mejorado tanto, doctor. Sí, obviamente. Ahora hay aparatos, pero magníficos. O sea, uno puede detectar, pero lo mínimo. Hay varias clasificaciones para ver este tipo de sangrados, pero creo que la más útil es la que usted mismo ha mencionado en este momento. Clasificar esa hemorragia uterina normal en orgánica o en funcional. Perfecto. Orgánica es todos aquellos problemas que aparecen por una alteración. En estructuras. En estructura, miomas, pólipos, etc. En cambio, todo lo demás que está prácticamente normal, pero está produciendo el sangrado, eso es por una alteración del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, y para concluir eso, el tratamiento de las orgánicas va a ser de tipo quirúrgico y el tratamiento de los problemas funcionales va a ser de tipo médico. Y entonces, tanto así que se puede arreglar con una pastillita bien dada. Sí. ¿No? O sea, ese tipo de cosas. Ahora, lo orgánico, lo de esto, tiene manejo también, pero hay que reaccionar a tiempo, no esperar tener 3, 4 hemoglobina cuando no se puede operar y el paciente requiere transfusión preoperatoria para no tener riesgos quirúrgicos. Efectivamente, no hay que esperar que estos miomas, que a veces son muy pequeños, pero que pueden producir hemorragias grandes, crezcan demasiado, porque la paciente se desangra. Entonces ya la complicación es más difícil, incluso la operación, en una situación que ya puede poner en riesgo la vida de la mujer. ¿Ya? Cuando eso se puede solucionar de repente rápidamente con una histeroscopía bien hecha, rápidamente, y la paciente va muy bien. Y si quiere tener familia, puede seguir rápidamente con su familia. Y el otro punto del tratamiento médico, hay varios esquemas de tratamiento con hormonas que los ginecólogos saben dar de acuerdo a lo que han encontrado, y prácticamente esto se resuelve casi inmediatamente. Entonces, claro, acá estamos ante hemorragias uterinas anormales. Ya se definió lo que es anormal. Pero si su hemoglobina está baja y usted tiene un sangrado fuera de lo común y que siente que se está anemizando, se siente débil, cansada, somnolienta, pálida, algo está pasando y no se puede considerar normal. Por supuesto. Basta que haya un sangrado alterado y que produzca una hemoglobina baja, eso ya es motivo de consulta. Motivo de consulta, y hay que hacer una disquisición diagnóstica adecuada y ponerle un tratamiento pertinente. Genial. Ha estado con nosotros el doctor José Rojas Jaimes, jefe del Departamento de Ginecobstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Hemorragias uterinas anormales. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, todos los días, de 2 a 3 de la tarde, estamos aquí en nuestro programa para dar un mensaje de prevención en salud, educación y cultura. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.